Estamos en España, que nos da tanto placer y aprovecho, como siempre digo, para saludar a todos nuestro público, nuestras conductoras en tantas ciudades de España. Hoy estoy en Segovia. Hoy estoy en Segovia, es primera vez que estoy en Segovia y allí está Iria Saavedra, violinista, musicoterapeuta. Tenemos tanto para charlar con ella, tanto para hablar, ¿no? De todo lo que implica y especialmente para los artistas va a ser hoy un regocijo poder enterarse de tantas buenas técnicas y para todos nosotros, ¿no? Porque en realidad la vida siempre nos pone a prueba en distintas facetas, ¿no? En el día a día. Así que, Iria, un placer, bienvenida, ¿cómo estás tú? Estoy fenomenal, muchísimas gracias por invitarme. Es un lujo Bueno, estar aquí. igual, igual, igual. Lo primero que voy a arrancar, cuéntanos algo de Segovia, que a nosotros nos gusta hacer siempre un paseíto y conocer un poco de cada ciudad, ¿eh? Para mucha gente que tal vez no ha ido nunca y quiere saber un poco de esa Segovia. Cuéntanos. Bueno, yo no resido en Segovia ciudad, resido en Segovia provincia, Ajá, en el Espinar, más concretamente en el Espinar, que está ya como muy cerquita, bueno, está en la Sierra de Guadarrama, muy cerquita de Madrid, pero ajá. vamos, Segovia es un lugar maravilloso, histórico, tiene ahí una cultura pues muy, muy digna de visitar, de hecho es muy turístico. Y es una ciudad, pues, más bien chiquita, pero muy acogedora y con una magia muy especial. Y si yo te digo, a ver, cuéntame algo así como especial de Segovia, algo que tú digas, bueno, tienes que venir por algo, a ver, por ejemplo, ¿qué nos Hombre, el acueducto, Bien. conocida por el acueducto de Segovia, especialmente. Wow, wow, Bueno, y wow. tiene una catedral también maravillosísima, sí, sí, tiene ahí un casco histórico precioso. Esas catedrales de España que a mí me encantan, Mm, porque son maravillosas. Me he pasado horas en mis viajes a España visitando esas catedrales, así que bueno, tendré que sumar una más, la de Segovia. ¿Eh? sí, Qué sí, bueno, sí, qué bueno. Bueno, recomendado. ¿tú eres oriunda de Segovia? No, yo soy gallega, medio andaluza, pero me he criado en Galicia. Te has quedado en Galicia. Ajá, ajá, mira, mira, Sí. mira. Bueno, ese es un pie muy interesante, Iria, que a mí me gusta en mis entrevistas, eh, poder ir la película mucho atrás. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar un poquito de esa Iria niña, Ah, esa niña Iria, chiquita. Bueno, a mí me gusta conocer un poco, ver qué soñabas, qué imaginabas. Cuéntanos. mm, ¿Cómo estaba la música en tu vida en esa época? mm. Bueno, pues según la etapa, cuando era así chiquita, más chiquita, yo hacía gimnasia deportiva antes de empezar con la música y mi sueño era ser gimnasta. Ajá, Eh, mira. sí, sí, hacía gimnasia, vamos, de alta competición, fui campeona gallega y bueno, pues en esos momentos mi vida la veía a futuro como gimnasta. Luego me empecé pues a lesionar las articulaciones y demás. Ya con 9 creo que fue, mi madre me metió en el conservatorio y ahí pues empecé ya la música. Y Y tu madre, no y lo tu tuve. madre cuando te lleva al conservatorio, ¿no? Sí, Lo hizo por una decisión. A ver, pregunto esto, ¿no? ¿Ella tenía algo que ver con sí. la música? ¿Lo hizo por ti? ¿Por qué fue eso? A ver. Mi madre le encanta, a mi madre le encanta la música clásica, Ajá, le claro. encanta. De hecho, ella dice que yo salí violinista porque ella escuchaba las estaciones de Vivaldi cuando estaba yo en la barriga. Ay, qué bueno. No sé si será por eso, pero bueno. Y, y sí, le encanta. Y entonces, bueno, pues su hermana y ella pues nos metieron a mi primo y a mí. Mi primo comenzó con el piano, yo comencé con el violín. Y hasta aquí. Yo he continuado y no lo tuve tan claro al principio. Tuve como a los 12 años ahí una crisis con esto de tener que practicar todos los días y no poder estar más tiempo con mis amigos porque tenía que volverme para practicar. Pero bueno, mi madre ahí sí que dijo, continúa y más adelante pues lo valoramos. Y ya luego pues sí, cada vez fue como conociendo más el mundo, a medida que iba mejorando, aprendiendo, sumergiéndome en la música clásica, pues
ya fue una decisión consciente después. Qué bárbaro, ¿no? Porque, bueno, esas historias de vida, tú sabes, Iria, que a mí, en realidad, en estos especiales al mundo, desde RCC Radio Emisora Internacional, uno de mis propósitos es conocer historias de vida, porque en realidad cada entrevistada, cada entrevistado nos cuenta historias de vida, ¿no? Que es maravilloso. Mm. Después llegamos al hoy, ¿no? Al momento del hoy, a lo que uno hace hoy, pero es tan importante conocer un poco eso, ¿no? La base, cómo se dio básicamente, ¿no? Y bueno, esa relación magnífica, el violín es un instrumento bellísimo, ¿no? Bellísimo. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, empiezas a crecer ya, ¿no? Empiezas a crecer, eh, arranca. Sí, todos mis entrevistados se sorprenden cuando te pregunto esto, porque claro, es volver a un momento de la vida, ¿no? Tan especial, de lo cual no hablas todos los días de esto, me imagino. Es Entonces, verdad, sí, sí, sí. ¿no? Bueno, empiezas a crecer, Iria crece, ya, bueno, ¿cuánto tiempo te llevó ese estudio en el conservatorio? Son 14 años aquí la formación. 14 años, wow, Entonces, claro, importante, un número importante de sí, años, claro. sí. Entonces, bueno, o sea, yo estaba estudiando además en el instituto, luego terminas el instituto y lo habitual es que te prepares, bueno, pues hagas la selectividad y hagas una carrera, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que hace la mayoría de la gente. Y ahí comencé a estudiar una carrera también en paralelo que era audición y lenguaje, que era una rama de magisterio. Ajá. Y ahí cuadró que cambié de profesor con el violín y el profesor que nuevo, pues la verdad que no sé, como que sentí que me entendió muy bien, sacó mis puntos fuertes a la luz, entonces me sentí como muy reconocida y entonces me entraron muchas ganas de practicar y de dedicarme, o sea, como que esto es, hablando también de todo lo que tenía que mejorar, claro, evidentemente, pero como que me entró esa confianza, ¿no? En mí y en decir, ostras, igual puedo dedicarme a esto, igual elijo, o sea, esto es para mí, ¿no? Y entonces ahí, pues le planteé a mi madre dejar la otra carrera y me sumergí ya 100% en ese momento, pues tuve varios años que mi vida era la música clásica, la orquesta y pues todo esto, ¿no? Qué importante, aparte, Iria, digo yo, educar el oído, ¿no? Porque, a ver, la música y la música llevada, por supuesto, a un nivel como el que tú has estudiado, implica, ¿no? Educar el oído, ¿no? Es como cuando uno tiene que mirar un cuadro, ¿no? Sí, No cualquiera ve un cuadro y no cualquiera entiende un cuadro, y es importante a veces hasta que el artista nos indique, ¿no? En un museo nos diga, hay mucha gente que va a un museo y mira y, ¿qué es esto, no? Y es lo mismo básicamente que los sonidos de un instrumento. Yo que adoro la música y que me encanta, por ejemplo, ver en las orquestas, ¿no? La función de cada músico, la función del director con cada músico, ¿no? Y cómo cada instrumento tiene su vida propia, ¿no? Entonces, es realmente maravilloso. Iria, y bueno, entonces empiezas a caminar la vida y ya empiezas luego a, a que el violín sea una parte de tu vida y después empieza tu otra etapa, ¿no? El poder ya entregarle a otros tu conocimiento, ¿no? sí, o sea, hubo varias etapas. Aquí, bueno, pues me sumergí varios años en los que mi vida era el violín y las orquestas y la música de cámara y todo esto, y conciertos y formarme muy a fondo. Luego comencé a dar clase también hasta día de hoy, de violín, de viola, bueno, asignaturas de música también. Pero como a los varios años, o sea, siempre como que me llamó mucho el tema de la musicoterapia. En una orquesta hubo una chica que es musicoterapeuta y ella vino y nos habló de un concierto benéfico que estaban organizando para niños con cáncer. Ajá. Y ahí habló de la musicoterapia, ¿no? Y entonces dije, wow, o sea, esto, o sea, fue como un flechazo, ¿no? De esto me flipa. O sea, esto de ayudar a la gente siempre me moló, pero claro, estaba conectado con la música, ¿sabes? Entonces era como ahí un poco todo lo que me gustaba unido, ¿no?
¿Qué es lo que Y te entonces me llamó, empezó. qué es lo que te llamó la atención, Iria, ahí, en ese momento? ¿Qué fue lo que te movilizó, ¿no? Como te flipó. Pues no sabría ponerle palabras en concreto. Fue un poco la idea, el poder ayudar a otras personas a través de la música, el ver la música desde otro lugar, no solo como intérprete, sino ver la música como un canal también, ¿no? Como una herramienta, que no es necesario a lo mejor que todo el mundo sea concertista, por ejemplo, ¿no? Y me llamó un poco el servicio, ¿no? De la profesión, esa entrega y el que tiene la música como herramienta, ¿no? Entonces lo vi como, no sé, no sabría en ese momento qué palabras me vinieron, pero un poco me llamó todo esto. Y de hecho fue la musicoterapia la que me cambió, si pudiera decir algo que me cambió la vida, fue la musicoterapia, porque primero que requiere un trabajo personal muy profundo. Yo, a pesar de que me encantaba la música, sufría muchísimo el miedo escénico, entonces estaba como en una continua lucha con el amor y el miedo. Ahí paro un minuto, muy importante Sí, lo que nos estás contando, ¿eh? Iria Saavedra, hoy invitada desde Segovia en Especiales al Mundo por RCC Radio Emisora Internacional. Iria, hablas del miedo escénico ahí. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué te pasaba? tenía pánico, o sea, salía o sea, para mí era ¿Cómo lo definirías? vivir Sensaciones, a ver, sensaciones en el cuerpo. A ver, sensaciones físicas, pues palpitaciones, temblor a tope en las manos, rigidez corporal, sensación de que me iba a desplomar y caer redonda, no escuchar, o sea, de repente como que no oyes nada de lo que está pasando, incluso la vista, como decir, mareo, temblor en las piernas, o sea, todos los síntomas físicos que se pueden tener con un ataque de claro, claro, ansiedad claro, claro, claro. profundo en un mismo momento. Luego, claro, hay otro tipo de síntomas, pues emocionales, hay unas consecuencias también en la autoestima, en la percepción sobre ti mismo, ¿no? Cuando algo no lo puedes desempeñar como tú puedes, o sea, como tú ves que lo tienes preparado de una manera y llega ese momento y es como, no puedo hacerlo como podría y por qué, ¿no? Y entonces hay pues muchas dudas hacia uno mismo de por qué estoy experimentando lo que estoy experimentando y no puedo desarrollarlo plenamente, ¿no? Entonces, esto también lleva a tomar decisiones de miedo, de no aceptar algunas cosas por miedo a no estar a la altura, bueno, y conformarte con otras porque piensas que, bueno, pues eso, con un poco de inseguridad, ¿no? Bueno, un poco no, mucha inseguridad sobre uno mismo y, y bueno, pues hasta que decidí abordarlo, ¿no? Porque al final es una cosa que podría dejarlo ahí, estar y dedicarme Claro, a otra claro, forma claro, de claro, musical, claro. pero sí que es algo que me llamaba de alguna manera a decir aquí tienes que mirar aquí, ¿sabes? O sea, esto está aquí por algo, ¿no? Y tardé mi tiempo, pero bueno, al final con el coraje de ver que había ahí detrás. Y había muchas cosas. Ah, bueno, bueno, claro. A ver, yo te lo pregunto especialmente, Iria, porque, a ver, imagínate que en mi profesión, yo en mi profesión de locutor y de capacitador en comunicación, es un tema importante. A ver, a mí desde muy niño, desde muy chiquito, estar arriba de un escenario. He conducido y conduzco eventos en los lugares más importantes del mundo, en escenarios de con 300 personas, 400.000, 2.000, hasta en un estadio con 80.000 personas. Y yo siento siempre he sentido un placer, una sensación de beneplácito, pero claro, Ujú. te escucho a ti en este momento, como me pasa con muchos alumnos Sí, con los cuales tenemos que trabajar, que sienten todo esto que tú me estás diciendo, ¿no? sí, Problemas en el cuerpo, situaciones que sí, vienen, pero que vienen de atrás, que no únicamente tienen que ver con ese momento de subir al escenario. Y acá viene el punto, ¿no? Clave. Porque claro. tú me dices, y empezó a ver muchas cosas ¿y qué empezaste a mirar ahí? ¿Qué empezaste a encontrarte? Eh, lo primero que me di cuenta fue que el miedo no era el escenario, tenía miedo en mi vida, o sea, Ah, mucho ok, miedo. ok. Tenía miedo a opinar, tenía miedo a... Bueno, esto sería impensable, estar haciendo una entrevista. Nosotros a veces íbamos a tocar y nos hacían entrevistas
Y yo decía, por favor, o sea, no, o sea, a mí no me preguntéis nada. O sea, era como que me daba mucha vergüenza hablar, dar una opinión. eh, por supuesto, una confrontación, una conversación difícil era algo impensable. Entonces estaba muy asociado pues a todo lo que es la autoestima, poner límites, todo esto, ¿no? Un grupo pequeño, de uno a uno muy bien, pero un grupo pequeño sentía que me daba, o sea, el sentirme observada así, todos me miraban, pues me sentía muy incómoda y nerviosa, o sea, sentía nervios realmente físicos en el cuerpo, o sea, me ponía Claro, sí, como... sí, sí, claro, claro, claro. Y eran situaciones cotidianas. Entonces digo, esto es algo, esto no, el escenario, y además es una frase que digo mucho, es un espejo de tu vida, de cómo te percibes a ti. O sea, no está el problema en el escenario, hay algo interno, ¿no? Que se refleja ahí fuera, ¿no? En qué ves en el público tan temeroso para tener tanto miedo de que te vayan a, no sé, a enjuiciar. O sea, ¿por qué veo a la gente que pueda ser tan crítica, ¿no? O sea, entonces, claro, había una crítica en mí muy potente, Una muy autocrítica, ¿no? exigente. Como una auto, Sí, ¿no? Como una autovisión, ¿no? Claro, claro, claro. sí, sí, y mucha exigencia. Entonces, bueno, pues todo eso se reflejaba, claro. Entonces ahí, pues empecé en mi propia vida, pues a afrontar cosas que me daba timidez, vergüenza, eh, cosas que parecen normales o que no son muy importantes, pero para mí eran importantes porque era como ir construyendo esa confianza Claro, día a claro. día, de decir, oye, pues aquí me da vergüenza opinar, pues voy a opinar, o sea, voy a hablar independientemente de lo que... Entonces, vas construyendo cada día, decir, oye, pues no pasa nada y no ha pasado nada y nadie me ha comido y yo cada vez pues como que me voy fortaleciendo, ¿no? Y ya luego pues lo iba pues extrapolando a escenarios, ¿no? Entonces, sitios más pequeños, sitios más grandes y yo me tomé muchos años Sumial, que es un beta bloqueante. Entonces dejé de tomarlo, pues Qué empecé a dejar de bueno, tomar qué el sitio más bueno, pequeño y qué luego ya bueno. pues en los escenarios grandes pues también. Entonces así, de forma progresiva, ¿no? Pero vamos, hubo un trabajo interno, además que también un trabajo más consciente en la práctica, ¿no? O sea, no solo enfocar en la parte técnica, sino en esa preparación también mental y en esa preparación emocional. Qué bueno, Iría. Bueno, y esto es básicamente llegar al hoy, ¿no? A lo que hoy Sí, haces tú, que es un poco precisamente, ¿no? Tu actividad, ¿no? Poder de alguna manera, precisamente, ¿no? Volcarle a otros todos tus conocimientos para poder superar todos estos inconvenientes, ¿no? sí, sí, yo lo empecé a compartir porque además como que al compartirlo me seguía como reafirmando, ¿no? O sea, yo cada vez que hablo de esto es como que, no sé, como si se expandiera todo esto que he vivido y que al final es un camino que seguimos viviendo, ¿no? O sea, de crecimiento, porque ya se convierte en crecimiento personal. O sea, ya a veces todos seguimos teniendo miedos, todos seguimos trabajándonos cosas, ¿no? Pero a lo mejor van cambiando, se van transformando, desaparecen unos, aparecen otros, pero ya es una cuestión de expansión, ¿no? Y el tema del miedo escénico a mí me ayudó mucho también, ya no solo a tocar más relajada y confiada en público, a poder compartir, ¿no? Sino a tener más paz en mi vida. O sea, me llevó a conocerme, a saber lo que quiero, a saber discernir lo que es importante para mí de lo que no, a elegir proyectos profesionales que me Importante, claro, nutran, claro. rodearme de profesionales que tengan mis mismos valores. Entonces, todo me ha ido conduciendo por un camino que a día de hoy yo puedo decir que soy una mujer plenamente feliz. Entonces, me gustaría pues que otros artistas o personas con ideas completamente genuinas, o sea, puedan trabajar en esto para expandir esto, para compartirlo al mundo, para inspirar a otros, pero sobre todo para que esta vida se viva plena. O sea, Y para sentirse bien, claro, que ese es claro, el gran propósito que uno tiene, ¿no? Poder sentirse bien, poder sentirse a claro, gusto, claro. Iria, sí. hoy por hoy, bueno, puede llegar a ti cualquier persona, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, bueno, están en la música y aquellos que no están en la música también, ¿no? Sí, o sea, sí, puede compartir cualquier persona, o sea, cualquier persona que quiera comunicar o que quiera compartir un talento,
sí que sientan que tienen algún tipo de bloqueo, de algún freno. El miedo es muy amplio, ¿no? Hay personas que pueden tener algo de miedo, hay personas que pueden tener un trastorno de Claro, ansiedad claro, claro, escénica claro, muy profundo. claro. Entonces, en la medida que ellos sientan que tienen algún tipo de freno, ¿no? Que puede ser desde el miedo en sí mismo, desde estos síntomas que hablábamos antes, a lo mejor no tienen esos síntomas, pero están postergando algo, ¿no? De decir, oye, esto que me gusta tanto, pero no lo doy hecho, no le dedico tiempo, ¿no? A veces también postergamos, la postergación es una forma de miedo en muchos casos también, ¿no? Entonces, pues ver todo esto y ver de la manera, pues, de trabajarlo para poder compartirlo. Seguro. Iria, ha sido un enorme placer dialogar contigo. Voy, la verdad que Igualmente. nos dejas muchas cosas ahí. Podríamos hablar, creo, 3 o 4 horas, pero la radio tiene, la radio tiene sus tiempos. Iria, ¿nos puedes dejar, por favor, para que oyente que te escucha en cualquier lado del mundo en este momento, cómo llegar a ti, cómo seguirte, cómo ubicarte? Pues a través de mis redes sociales, Crescendo, pero que se escribe crescendo.consciente, todas se llaman así y si no, bueno, pues me pueden contactar por correo electrónico iriasaavedra@crescendoconsciente.com. Gracias, Iris. Un placer enorme, ¿eh? Un Muchísimas gracias. gran cariño y bueno, ahí nos dejas muchas cosas, eh, la música como arte, la comunicación y fundamentalmente el poder sentirnos bien, que ese es el gran objetivo que siempre buscamos en nuestra vida.